Bueno, para analizar estos temas, quiero darle primero la bienvenida a mis dos distinguidos invitados, al congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro, y al congresista Horacio Ceballos. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Y les comento que en cualquier momento podemos conectarnos con nuestro compañero Eduardo Juárez, que se encuentra en el centro de Lima, en la Plaza San Martín, justamente donde continúan las protestas. Pero vamos a hablar del primer tema, que ya la bancada de Fuerza Popular se ha sumado a este pedido de interpelación, moción de interpelación para la ministra de Educación, Marilu Martens, que entiendo en principio lo presentó el Frente Amplio. No es hacerle el juego, digamos, a posiciones violentistas vinculadas a Sendero Luminoso, como ha dicho su colega Salvador Eresi. Bueno, mira, yo en principio lo que tengo que de alguna manera es cuestionar o criticar cómo se ha tratado el tema de la huelga de los maestros. Esta es una huelga que ha venido desarrollándose, se inició en una región de este país y pareciera que el gobierno simplemente no le prestó importancia y les que le faltó la respuesta y la capacidad para solucionar estos problemas, lo que hoy día de alguna manera se ha ido complicando, de tal manera que hoy día inclusive dentro de los propios maestros hay varias fracciones y me parece irresponsable inclusive por parte del gobierno y por parte del ministerio de señalar a uno de los dirigentes con que cierta vinculación al Movadef sin haber presentado o haber argumentado con pruebas fehacientes que así sea. Yo creo que lo que correspondía era haber conversado con todas las facciones, porque mira, vamos ya, creo hoy día, después de que vinieron a Lima, vamos más de 5 o 6 días. El Congreso es el que primero ha reaccionado, inclusive con esta facción. El día de ayer estuvo la ministra dentro de la Comisión de Educación, y lo preocupante era que no encontrábamos ni ella manifestó una solución específica. Entonces yo creo que la interpelación justamente va por ese hecho, porque ella ante el Congreso de la República, como corresponde, nos dé el sustento de cómo va a tratar este tema de hoy en adelante y para que por fin los estudiantes, que son los principales perjudicados, no las pierdan las clases. Entonces yo creo que no es una situación exagerada, al contrario. Claro, pero esta interpelación ya tiene, digamos, cierta tonalidad de censura, ¿no? Incluso algunas preguntas ya le cuestionan si no debería dar un paso al costado entre estas 24 preguntas que se ha presentado. Sí, mira, yo creo en realidad que debemos ver el problema de fondo en realidad. La educación en el país viene de fracaso en fracaso. O sea, no es problema solamente de este gobierno, sino se viene arrastrando hace unos 25 o 30 años atrás. ¿Y qué es lo que tenemos? El resultado es profesores mal pagados, el presupuesto público para la educación reducido, no se alcanza la meta del 6%, que son propuestas de campaña de PPK, de nuestro propio partido, de Fuerza Social y de otros partidos, ¿no? Y así, entonces, una serie de situaciones no pensadas para mejorar la educación en el país. No existe una voluntad. Y allí hay un tema de derechos, el tema del derecho del alumno a recibir una educación de calidad, ¿no? A ser educado, el tema del derecho de los profesores a tener un trabajo digno, con salarios justos, y el derecho de todos los peruanos a tener una sociedad desarrollada. Y allí hay un problema muy serio porque la educación en todos los pueblos, la educación sirve para formar la sociedad que tú quieres mañana. Y por ello el Estado tiene una responsabilidad de primer orden para atender la educación. Y sin embargo es algo que en el país se ha descuidado y se ha puesto de lado. Y definitivamente en este gobierno, coincido con Miguel, que el manejo, el trato de este conflicto ha sido muy mal manejado. Incapacidad de la ministra en una serie de procesos, los propios ministros ninguneando el tema cuando se pudo haber resuelto en Cusco inicialmente y en muchas mejores condiciones de lo que está haciendo ahora. Y finalmente una autoconvocatoria de los maestros, ¿sabes? Están divididos en diferentes grupos y nadie esperaba que tengan la suficiente fuerza para poder arrinconar al gobierno, un gobierno obviamente muy debilitado y que no le veo la voluntad necesaria para resolver los problemas de fondo en educación. Hay una muy buena frase que hoy escribe Sinesio López en La República, ¿no? En su columna de hoy, que el gobierno está tan fragmentado como el SUTEP
Y que quizá eso es, y que digamos todo lo que estamos viendo en este momento es producto de eso, un gobierno débil y un sindicato, digamos, que ya no siente o no tiene representación. Bueno, vamos a conectarnos con nuestro compañero Eduardo Juárez, que les comentaba está en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, en medio de la protesta. Buenas noches, Eduardo, te escuchamos desde acá. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Plaza San Martín, en estos momentos se congregan los profesores aquí en la plaza frente a este estrado provisional que se ha podido colocar hace unos minutos. Los profesores se han tomado, por un lado, Omar, la información sobre la interpelación a la ministra de Educación, Marilu Martín, con mucho optimismo. Han estado cantando algunas canciones alusivas a la ministra y también al gobierno. En estos momentos se están concentrando aquí en la plaza a espera de que puedan escuchar a sus representantes. Hace unos minutos, Omar, no estaba este estrado provisional, dado a que había cordón policial alrededor de la plaza. Se ha habilitado en estos momentos el tránsito vehicular, pero permanece cerrada la calle que está muy cerca a las plazas como son el Jirón de la Unión, al igual que Carabaya, Guayaga, a Zángaro también, en las cuadras 2 exactamente. Muy cerca al Damero de Pizarro y a la plaza a la plaza de Armas continúa cerrado todavía también el paso vehicular por la zona. Bueno, son los profesores que hasta ahora, Omar, como podemos observar, están congregándose a espera de que en los próximos minutos puedan escuchar a sus representantes dirigenciales, quienes tendrían que estar aquí para informarles cuál va a ser el desarrollo del día de mañana, que es el día donde se van a reunir con la ministra de Educación, y también para saber si les ha llegado la invitación a los representantes de este grupo de profesores de diferentes regiones que se concentran en la Plaza San Martín a esta hora de la noche. Este es el panorama que tenemos, Omar. Muchas gracias, Eduardo. Ese fue nuestro compañero Eduardo Juárez desde el centro de Lima. Como han podido ver y escuchar, la protesta es muy fuerte, es multitudinaria en realidad, como comentábamos al principio. Esto empezó con una protesta parcial de 30-40% y se han ido sumando y sumando, digamos, más profesores. La reunión que va a haber mañana, que han citado, que esperemos que ahora sea con la otra facción de los dirigentes, digamos, que se dé la interpelación en medio de eso, ¿es lo más adecuado? ¿No es quitarle fuerza, digamos, a la ministra para poder negociar? Pero mire, yo diría qué fuerza si el presidente, conversábamos acá con mi colega, el presidente ya se ha reunido, o sea, de hecho ha agotado ya, o de alguna manera se ha ido a la última instancia, Sí. sin que se haya agotado las instancias previas. Entonces, lo que quiero, de alguna manera, que quede claramente, es que no podemos responsabilizar al Congreso por el trabajo que le corresponde hacer. El Congreso es, por mandato legal, corresponde hacer un control político, y sobre todo cuando se trata de este tipo de esos problemas que no encuentran soluciones inmediatas y se genera un gran conflicto. Mira, acabamos de ver a través de la televisión cómo están los maestros protestando en la Plaza de Armas, y eso está sucediendo ya varios días, y no encontrarle solución a este tema, yo creo que demuestra incapacidad no solamente del gobierno, sino de la propia ministra. Entonces, es evidente, por razones lógicas, que debes interpelarlo, porque es donde el escenario ideal donde tienes que rendir cuentas cuál es la solución final. O sea, esto yo creo que no es quitarle piso a la ministra, o sea, eso es al contrario. Si la ministra tiene un argumento sólido y que vaya a solucionar este problema, es en el Congreso donde lo expresará, y yo puedo que el Congreso también empujará a que ya por fin se dé una solución tan crítica, ¿no? Bueno, les ha pedido que ustedes elijan o filtren a los voceros del SUTEP. Yo creo que esa no es la función del Congreso tampoco. Mira, lo que pasa es que, como les vuelvo a repetir al inicio cuando conversábamos,
se le atribuye ciertas condiciones a algunos de los maestros, pero si ellos tienen las pruebas en las que se sustenten, yo creo que lo que corresponde es denunciar y evidenciar que si ellos están ligados a un grupo terrorista o a un movimiento que es además penado, si es que el modo es que no se ha permitido participar inclusive en la vida política, entonces tienen el arma ideal para desenmascarar a estos dirigentes que ellos mismos critican. Entonces, yo creo que es muy irresponsable hacer ese tipo de críticas sin tener el sustento ni la acción respecto a estos maestros que ellos han venido de alguna manera, por decir un término, ninguneando, atribuyéndole una condición. Sí, mira, y fíjate que Basombrío ha dicho que son 5.000 profesores ligados a Movadef. Oye, 5.000, hay que denunciarlos. O sea, hay que denunciarlos, decir, bueno, si son de Movadef no pueden estar enseñando en la educación pública. Eso dice la ley. Sin embargo, de una u otra forma, es cómplice de esta inacción, ¿no? Creo que es más o menos hacia donde ibas. Ahora, en realidad, lo que estamos viendo es esta manifestación de ahora, no es la de la semana pasada, porque los profesores están recambiando. Acaban de llegar 70 profesores de Arequipa, están llegando más profesores. En este momento, en Junín, se han bloqueado las carreteras por los pobladores en apoyo al magisterio. O sea, es una cuestión que está creciendo y se está incubando, y con frases desafortunadas del presidente, de los ministros, de la propia ministra. Entonces, yo creo que hay motivaciones políticas, digamos, en todo esto, porque las hay. O sea, estamos hablando que los pedidos del señor Castillo, muchos de ellos son totalmente inviables e imposibles. Llevar el presupuesto del sector de educación a 10% del PBI, eso es imposible. Eso es 60.000 millones de soles adicionales al año. O sea, no se puede. Allí hay un tema que tiene que ser claro. Yo te había hablado al comienzo de que ha habido una autoconvocatoria de los maestros. La huelga empezó en el Cusco, era una huelga localizada en una región, luego se sumó a Ayacucho, Puno, luego a Bangay, Ayacucho, empezó a crecer y de repente en 2 semanas explotó en todo el país. Pero ¿qué es lo que pasó? Al ver el éxito de Cusco, la resistencia que tuvo y fueron trabajando, bueno, ayudado por una serie de factores. ¿El éxito del Cusco o debilidad del gobierno? Las dos cosas, ¿no? Es exitoso por la debilidad del gobierno, pero terminan tomando Lima, ¿no? Y en una demanda claramente justa, correcta, pero autoconvocados. Ahora, de esta autoconvocatoria empiezan a hacer escarnio, obviamente, grupos políticos para beneficio propio, que ojalá no lleguen a eso. Lo que tenemos que buscar en este caso, y yo espero que lleguen los profesores, es recuperar la unidad del sindicato de profesores. No quiero apoyar a ningún grupo, pero que entre ellos, los profesores, elijan nuevamente a los representantes, a la gente que más los represente, para que vuelvan a constituirse en un sindicato unitario y tengan un derrotero, para que no ocurran pedidos de 10% del PBI, que obviamente es el 6% el que deberíamos alcanzar en nuestro compromiso internacional. El 10% es un poco exagerado en este momento. Podría ser más adelante, seguramente dentro de, pasando una etapa prudencial, unos 20 años, no sé, pero en este momento nuestra meta debe ser 6%. Que es claro, ¿no? Es difícil de alcanzarla, pero esto también depende de la voluntad del gobierno. Entonces allí hay una tarea de los profesores de trabajar en unidad y obviamente de deslindarse de lo político. Y ojalá que las negociaciones no empiecen a tener acuerdos bajo la mesa para, como muchos dicen, quedarse con la derrama o quedarse con el sindicato y por otro lado, ¿no? Continuar con la división, que no le hace bien al magisterio, ¿no? Entonces allí lo que tienen que hacer es buscar la unidad. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Ya está en un problema muy serio, tiene que resolverlo mediante el diálogo. Si no dialoga el gobierno, si no se sienta realmente, pero con ganas de resolver el problema, definitivamente no va a lograr. Pero el tema es que sentándose a conversar con estos grupos que, bueno, pueden tener totalmente representatividad, pero es validar a ciertas posiciones o, digamos, visualizar a gente que antes era totalmente desconocida. Pero yo creo que en principio nadie le está obligando, por lo menos nosotros no estamos obligando a que se reúnan. O sea, lo que creemos es que ellos deben desarrollar una estrategia de solución. Y hasta ahora hemos escuchado que hay una estrategia dirigida a dar solución al tema, solución al problema. Definitivamente las demandas pueden ser a veces exageradas, pero corresponde al interlocutor o al donde se dirige la demanda que les dé una solución y dé alternativas. O sea, al final lo que queremos como país es que este tipo de conflictos no vayan a generar otro tipo de conflictos. Yo, que vamos y transitamos al Congreso, he visto que ya hay paro, por ejemplo, del Poder Judicial, hay paro del Ministerio Público. Entonces esto va a generar de alguna manera una ola, ¿no?, de conflictos. ¿Por qué? Por la incapacidad de dar solución inmediata a este tipo de temas. El manejo respecto a este tipo de conflictos ha sido ineficiente, ha sido de alguna manera
ha expuesto la falta de liderazgo, la falta de estrategias dirigidas y la falta de reacción política. Y es lamentable porque el día de ayer hemos presenciado, por ejemplo, en la Comisión de Educación, que miembros de la propia bancada del partido de gobierno expresaban de alguna manera su incomodidad respecto a este tema. Yo lo que vi, la única congresista que de alguna manera hacía una defensa de la ministra era la congresista Mercedes Sagrado. El resto también expresaba su preocupación y bueno, de hecho inclusive algunos congresistas de la propia bancada del gobierno han manifestado que es momento de refrescar el gabinete, de dar un giro en las políticas establecidas. Entonces yo creo que ya es un llamado de atención. Perfecto, bueno, con esas palabras nos vamos al primer corte de la noche, pero volvemos justamente con eso, con el mea culpa que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros. Dice que fracasó efectivamente en el diálogo con el magisterio. No veo. Si eres mayor de 24 años, cuentas con experiencia laboral y deseas obtener un título profesional, la modalidad de educación para adultos de la Universidad Privada San Juan Bautista es tu mejor opción. Estudia una de nuestras 4 carreras profesionales como Administración de Negocios, Contabilidad, Derecho e Ingeniería de Computación y Sistemas. Conoce más en modea.upsjb.edu.pe. Universidad Privada San Juan Bautista, 20 años preparando el camino. Inicio de clases 29 de agosto. Western Union también es pago de servicios. Sí, todos tus servicios en un solo lugar. Paga tus recibos de luz, agua, teléfono y mucho más. Hay más de 1,500 locales. Ubícanos en el local más cerca a ti. Western Union es pago de servicios. El artista que marcó tus historias llega a Lima. Christopher Cross en vivo. Un show que te hará revivir todos sus éxitos. 22 de agosto, Centro de Convenciones María Angola. Entradas a la venta en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. En la modalidad de educación semipresencial de la UPLA, desarrolla tus capacidades y logra tu éxito profesional. Con nuestro entorno virtual y en horarios flexibles, tú decides dónde y cuándo aprender. Nuestro compromiso es garantizar tu educación. Modalidad semipresencial de la UPLA. Te formamos desde donde tú estés. Admisión 20 de agosto. Ella logra que sus invitados lo cuenten todo. Interpelación es porque nosotros queremos que el ministro venga a darles explicaciones a quienes somos los representantes del pueblo. ¿Van a interpelar a Martín? Yo creo que eso está en evaluación, porque hay muchos temas que no ha podido responder. ¿Acaso nosotros tenemos la culpa de que se vea un gobierno de ellos? Milagros Leiva. La fiscalía le pregunte a Barata, diga usted si le dio plata a Keiko Fujimori. Que le pregunten y que diga a quién, cuándo, cuánto, dónde. No hay desbalance patrimonial, no hay enriquecimiento ilícito con Keiko, no hay ciudadanos que nieguen las donaciones al partido político como si lo han encontrado en Nadine Heredia. Todo se sabe con Milagros Leiva, de lunes a viernes a las 9 por RPP TV. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, pues ha hecho un mea culpa. Efectivamente ha reconocido que se les escapó de las manos toda esta situación que empezó en el Cusco en junio, señores, en junio. Y que no han podido manejar la situación con el magisterio. Obviamente, si tú le abres la puerta de Palacio de Gobierno a los dirigentes y no pasan por el filtro de conversar con la ministra de Educación, el ministro de Economía, que es el que ve finalmente la plata, y es cierto, y el ministro de Trabajo, para ver con quién voy a hablar, cuál es el sindicato autorizado, y te vas de frente a hablar con el presidente. Obviamente, como bien dijo el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, vas a envalentonar posiciones violentistas. Y aparentemente eso es lo que está pasando. No aparentemente, lo estamos viendo. Y no solamente en Lima, sino en todo el país. 18 regiones en este momento están paralizadas. 64% de los profesores en huelga. Ahí tenemos una situación complicada. Sí, mira, justamente la justificación del Premier por respecto a la reacción y al trato que le han dado a este problema no hace sino ratificar lo que hemos venido conversando hoy día, que ellos mismos reconocen la inacción y la falta de capacidad de reacción. Pero me preocupa más viniendo del Premier,
Porque el Premier, no te olvides que es el articulador político que tiene el gobierno. O sea, de hecho, es el que tiene que enlazar a las fuerzas políticas, a la sociedad con el propio Estado, con el propio gobierno, y termina reconociendo, y pareciera que esto sería práctica ya del gobierno, ¿no? O sea, yo siempre reconozco mis errores, o sea, por los hechos que han sucedido, pero a la vez no encuentro el futuro o las soluciones que ellas pueden ofrecernos. Entonces sí es preocupante. Y lo que puede venir después es más preocupante, porque como te decía, esto ya está generando que diversidad de sectores empiecen a embalantonarse, como tú me manifiestas, porque han visto que es un gobierno débil, es un gobierno poco reactivo. Hoy fueron a la casa del señor Zavala, la gente del Poder Judicial. Es que va a terminar, esto es peor, o sea, esto en realidad es crítico, y yo creo que, mira, yo recuerdo que en los consejos, en los primariatos, o en la presidencia del Consejo de Ministros, los gobiernos anteriores habían creado una área de conflictos sociales. Yo creo que para darle una receta, hay que darle la receta de que ya pongan un representante o un especialista en manejo de conflictos, porque esta situación va a hacer mucho daño a nuestra economía, a nuestro país, y si hablamos de educación, es evidente que los estudiantes están a punto de perder el año escolar, que es una situación crítica y grave para nuestra educación. Que es lo más grave en realidad, ¿no? Pero sí, yo creo que es hora que nos den muestras claras de que deben y cómo gobernar. No están gobernando nuestro país. Y no por nosotros, desde el Congreso de la República, estamos haciendo, creo, que los esfuerzos por dar, de alguna manera, el respaldo y apoyar en lo que ellos, porque así lo manifestó el presidente Pedro Pablo cuando fue al discurso del 28 de julio, que él iba a presentar, o presentó proyectos de ley que eran importantes para la reactivación económica, para que demos un giro en este país, pero míralo todo lo que se viene y todo lo que no han sabido manejar. En realidad, yo siento que no hay un gobierno con firmeza, con liderazgo y con capacidades y con falta de conocimiento de la política, ¿no? Eso que has mencionado es importante en realidad. O sea, no veo un Kuczynski estadista, ¿no? Que pueda resolver los problemas del país, y no veo un premier que esté gobernando realmente nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas declaraciones del señor Zavala, dice, bueno, nos equivocamos, hicimos malas cosas, bueno, y si hiciste malas cosas, y luego termina ratificando a la ministra, que en realidad yo creo que ya basta, ¿no? O sea, es contradictorio, ¿no? Sí, es bastante curioso. Y luego sale, va sombrío, diciendo, hay Movadef y están aquí, allá, y el presidente también lo declaró antes. Pero digamos, ayuda que, ya desde el Congreso y haciendo un mea culpa, ayuda que, por ejemplo, colegas como la congresista Marisa Glave hagan entrar a la Comisión de Educación a los manifestantes, y esa comisión se vuelva empiecen a gritar en medio y quieran que también expongan. ¿Es, digamos, una actitud adecuada de un parlamentario hacer ese tipo de cosas? Mira, yo creo que en realidad el Congreso debería estar abierto a todos. O sea, en primer lugar, obviamente hay que... Hay protocolos y formas, los ¿no? protocolos y todo esto. Pero no es malo de que estén allí. Ahí hay un problema serio. Y si se está interpelando a la ministra, deberían estar también participando los interlocutores válidos, obviamente los dirigentes. O sea, no me parece que sea malo esto. Si se maneja bien, obviamente, el protocolo. Pero debería ser más colegiado. O sea, no me parece una mala idea. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, respaldando, entiendo, a su ministra. No me dejaste criticarle a Marisa. Mantengo mi apoyo a la ministra y a todos los ministros, sin duda alguna. El Congreso quiere interpelar a la ministra. El Congreso tiene pleno derecho a pedir que la ministra vaya al Pleno y ella lo hará, estoy seguro. La paradoja de todo esto es que por primera vez en 11 años, hay un aumento importante a los profesores de 30%. Hemos cumplido lo que dijimos en la campaña. Y entonces yo no entiendo de dónde sale tanta protesta. Bueno, eso que ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski es falso. Según información de Grade, que no es, digamos, una consultora pequeña ni nada, que ellos ven temas especializados en temas sociales, el gobierno que más elevó el sueldo a los maestros, duela quien le duela, es el del expresidente Ollanta Humala, hoy con prisión preventiva de 18 meses.
aumentó más o menos en 69%. Esto es información estadística clarísima. Y bueno, este gobierno también ha empezado con estos aumentos, pero no es que los sueldos hayan estado estancados 11 años y que recién con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hayan empezado a subir. Eso es falso y las cifras están ahí para que las quiera revisar. Sí, algo que es interesante, el año 1965 fue donde los profesores han tenido el mejor sueldo, era equivalente a 9.800 soles, más o menos, 65. 9.800 y pico soles, o sea, casi 10.000 soles, que es un buen pago, digamos, ¿no? Es la equivalencia. De ahí ha venido bajando hasta el presente, ¿no? García I los bajó bastante, o sea, por la inflación, cuando hablamos de sueldos reales, ¿no? Sí, ese es el impacto. Con Fujimori fue terrible, con Fujimori fue terrible también la bajada, y luego un leve incremento en la época de Toledo y también un poco con Ollantumala, ¿no? Mira, yo cuando escucho las declaraciones del presidente, pareciera que escucho a un gobernante que vive en una realidad distinta. Virtual. Absolutamente virtual, porque el día de ayer él da un discurso, da un mensaje a la nación, escucha a una ministra que va al Congreso de la República, es cuestionada seriamente porque no ha dado soluciones, la verdad. Sin embargo, sigue ratificando a la ministra su confianza, pero no hay solución. Y yo creo que otra de las aseveraciones que él hace, como tú bien manifiestas, que no es tan cierto que el más del 33% que se ha dado el aumento a los maestros sea un aumento considerable y que después de 11 años se haya realizado, no es verdad. Porque además fue un ofrecimiento de campaña de ellos. O sea, de hecho, han tenido que esperar que los maestros vayan a tocarle directamente, entrar al Palacio de Gobierno, para que recién ellos hayan decidido reaccionar y dar el aumento. Entonces, es un poco lo que pasa que cuando quieres llegar al poder y no cumples tus promesas. Esta es parte de eso. Ellos ofrecieron aumento a los maestros, fue su plataforma de ofrecimiento, y han tenido, para cumplirlo, si no es que todavía no lo cumplen, no creo que se haya materializado todavía el aumento, porque no sé con qué presupuesto. Bueno, van a esperar que con esta ley de presupuesto. Pero lo más curioso es de que hacen el anuncio porque supuestamente son los economistas más connotados, el gabinete de lujo, etcétera, y diciendo de que pueden aumentar los profesores a 2.000 soles durante el primer año. Llegan al gobierno y cuando empiezan los reclamos, empiezan las protestas y a pedir el aumento de los 2.000 soles, resulta que no pueden hacerlo. Y cuando hemos nosotros preguntado a los ministros y a los congresistas de Peronos por el Cambio, no hay plata, no podemos hacerlo ahora, lo estamos estudiando para más adelante. Se les ocurrió una idea genial para ellos y obviamente permisiva, que fue el aumento de horas, aumentar las horas de 24 a 30 horas para poderles pagar los 2.000 soles. Pero ese aumento de horas significaba que esas 6 horas adicionales que tenían los profesores semanales, significaban el despido de un montón de contratados. Y ese despido de contratados significaba disminuir la calidad de la educación, porque tenías menos profesores. Porque el profesor en esas 6 horas adicionales tenía que enseñar una materia que no era la materia para la que él estaba preparado, porque habías despedido a los profesores contratados. Entonces reducías la cantidad de profesores y finalmente, a futuro, ibas disminuyendo también el número de nombrados. Entonces es un problema muy serio. Y resulta, luego de toda esta lucha, de toda esta fuerza, resulta que aparece la forma de conseguir el dinero, primero para junio, después lo adelantan para marzo, y ahora resulta que sí se puede en diciembre. O sea, yo me pregunto, o sea, obviamente allí hay un tema de reacomodo del presupuesto. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperar de que haya todo este problema para decir, bueno, sí puedo pagarlo en diciembre? Bueno, pero algo que sí no se debería permitir, y espero que no esté en la mesa de negociación de mañana, es la derogación de la carrera pública magisterial, la meritocracia en la carrera pública magisterial, que es lo que está pidiendo una facción de estos señores. Yo creo que, coincido contigo, yo creo que la meritocracia y la evaluación permanente de los maestros, claro, relacionados evidentemente a un aumento salarial, porque si un maestro se somete a una prueba y que esta prueba es satisfactoria, evidentemente tiene que ser premiado por su empleador, en este caso el Estado. Entonces, yo creo que no deberíamos permitir eso, porque eso inclusive incentiva el levantar el nivel y la calidad de la educación. Pero como vuelvo a repetir, eso tiene que ir directamente relacionado a capacitación, directamente relacionado a mejoras salariales y a condiciones
en general, infraestructura. Yo, por ejemplo, represento una región donde los maestros tienen que trasladarse 8 o 6 horas, inclusive por bote, para poder enseñar a los estudiantes, y no hay un reconocimiento para estos maestros que sí son una labor no diferente al resto del resto, un poco más sufrida y sacrificada. No, yo estoy de acuerdo, los profesores deben ganar bien y hacer una labor sacrificada, como bien dice el congresista, pero esto debe ir acompañado de una mejora en el servicio, es un servicio público, entonces todo incremento salarial debe ir con una evaluación. Vamos a los titulares.